Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este jueves 20 de noviembre de 2014, hoy transmitiendo desde la mesa de dinero de BCI, y me acompaña Alexis Vega, subgerente de derivados y renta fija. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido. Hola, Paulina, muy buenas tardes. Vamos a revisar cómo han estado las bolsas. Todavía impera lo que ha sido la tónica, lo conversábamos antes de empezar el programa, la alta volatilidad. Hay bolsas que están subiendo y otras también que están a la baja. Partimos con el sudeste asiático. Ya cerrado el Nikkei, avanzó un 0,07. Hang Seng de Hong Kong bajó un 0,10% y Shanghái arriba un 0,07. En Europa, la verdad que hay PMI que demuestran, ¿no es cierto?, estos datos manufactureros que demuestran que no están bien las cosas en la zona euro, y la verdad que las bolsas han resentido en el día de hoy. Tenemos el FTSE 100 de Londres bajando un 0,65, el CAC 40 de París también abajo un 1,32, el DAX alemán un 0,60 y el IBEX 35 más descenso aún, un 2,05%. Nos vamos a Estados Unidos, donde hoy día también vamos a comentar, Alexis, los datos de inflación. Tenemos un Dow Jones que estaba subiendo a esta hora un 0,03, Standard & Poor's también aumenta un 0,23 y Nasdaq arriba un 0,52%. En Santiago la bolsa local está bajando a esta hora un 0,05, lo hace el IPSA, y también desciende en un 0,02 el IGPA. El que también bajó fue el precio del cobre, un 0,4, la bolsa de metales de Londres ya está nuevamente casi en los 3,01. Y también cerró la baja el dólar. Una baja de casi 2 pesos, 598,9 comprador, 599,2 vendedor. Vamos a hablar un poco de la actualidad nacional, noticias, ¿no es cierto?, que vienen con respecto a la decisión, por ejemplo, en el día de ayer, de esta baja importante que va a haber en las bencinas, que lo vamos a comentar, que va a tener, obviamente, ya se está hablando del impacto que va a tener esta baja, por una vez, ¿no es cierto?, de las bencinas de más de 60 pesos en promedio, y cómo eso va a impactar el tipo de cambio. Se dice incluso que es como la medida que ha utilizado la autoridad para regular un poco la inflación. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, efectivamente la inflación fue un poco desatada este año. Estamos en niveles de 5,7% en 12 meses y el dato de octubre fue sorpresivamente alto para el mercado, para el Banco Central, para la autoridad y para el gobierno. Habían estimaciones de 0,5, que ya era un alto para un mes de octubre, y terminamos en el doble de inflación, de variación de IPC, en 1%. Eso genera ya mucha duda. Estamos en un escenario con bajo crecimiento, con alta inflación, es una combinación bastante riesgosa. Así que la autoridad pareció tomar atención sobre esto, y una baja en la bencina de 60 pesos siempre es importante para los consumidores. Ya se está haciendo un análisis de cuánto, obviamente, debiera esta modificación de el MEPCO impactar en lo que es de la inflación. ¿Cuánto se habla de más o menos que podría ser negativa la inflación durante el mes de diciembre? ¿De diciembre ya? Claro. El impacto total de esta variación... Vamos a conocer primero la de noviembre. Vamos a conocer la de noviembre, que es el mes que estamos actual. Ahí no debiese impactar mucho esta decisión que se abordó hoy día. ¿Por qué? Porque por la fecha, ¿no es cierto? Por la medición que se toman para que nuestros auditores entiendan, la medición que se toma para la inflación es, creo que de 24 a 24. Entonces también claro, esto viene ya en la última pata de noviembre. En la última pata, entonces a lo más pegaría un tercio. El impacto total de esta medida debiesen ser 2 décimas de inflación, solo esta baja. Entonces, de esas 2 décimas podría pegar un tercio para este mes de noviembre, que las estimaciones están en torno al 0,1, y para el mes de diciembre ya debiese pegar todo el impacto. Y entonces podríamos tener un IPC de diciembre de menos 0,2. Y en una época, en diciembre, que la estacionalidad habla de una inflación un poco más alta. Los últimos años sí, efectivamente por los cambios de medición. Se incorporaron temas de salud y educación al mes de diciembre, lo que le ha sido un mes con inflaciones altas los años anteriores. Así que entrando un mes negativo de diciembre frente al del año anterior, la inflación 12 meses podría bajar de 5% y ya acercarse
en el primer semestre o trimestre del 2015 al rango meta del Banco Central, si se dan las estimaciones de mercado. Bueno, y también dentro de lo que son las estimaciones, porque ya estamos casi final de mes y ya el próximo, los primeros, siempre las primeras días, ¿no es cierto?, en este caso ya de diciembre, son cuando conocemos todas las cifras, la que nos interesa, ¿no es cierto?, el IMASEC, vamos a conocer también el IPOM que realiza el Banco Central, el cuarto IPOM del año, ¿cierto? Son Claro. 4 los que realiza. Fíjate que en el día de hoy el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, reiteró su estimación respecto a que el tercer trimestre será el más débil del año en cuanto a crecimiento económico y que habrá una moderada recuperación en el periodo ya septiembre-diciembre, porque el IMASEC que vamos a conocer nosotros ahora a principios de diciembre, Es el de octubre. es el de octubre. Claro. Mira, estimaciones de economistas que andan dando vueltas indican que octubre no fue un buen comienzo para el cuarto trimestre. Así que en realidad es un dato bastante importante empezar a conocer ya cuándo es la recuperación. Hasta ahora no se notan brotes verdes de mayor actividad. Sí se nota un poco de estabilización en la caída. Ya las caídas no son tan abruptas como antes, está en torno al 0,8 el crecimiento. Pero fíjate que hay otros pero datos. eso puede ser más persistente y esa es la preocupación de las autoridades cuando viene la recuperación, porque las estimaciones para el 2015 siguen bajando. Exactamente, o sea, ya no se habla entre un 3 y un 4, sino que ya más bajo aún. Y en la misma línea de lo que tú estás comentando, Alexi, hay otras cifras que marcan preocupación, que tiene que ver con las ventas del comercio en regiones, las ventas de comercio que han sido bastante impulsoras, ¿no es cierto?, del desarrollo económico. La verdad que registraron su peor trimestre desde el año 2009. Caída generalizada registraron en septiembre las ventas reales del comercio minorista de las regiones quinta, octava y novena, según el índice que elabora, ¿no es cierto?, mensualmente la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Entonces este negativo escenario se continúa evidenciando en la desaceleración económica que está viviendo el país, sobre todo en un ítem que llevaba la delantera. La verdad que mientras la manufactura caía, los otros sectores caían, El consumo se mantenía el firme. consumo se mantenía firme. Entonces uno dice o vislumbra, ¿no es cierto?, lo que puede pasar. Ya estamos viendo, se supone que meses bastante más intensivos en todo lo que es compra, en todo lo que es consumo, y eso, por lo menos cuando uno veía las cosas que se están importando, son menores que años anteriores. Claro, acá las caídas drásticas de este año son principalmente de dos ítems, que es la importación de bienes durables y el consumo minorista. De ahí que la inflación, a pesar de que está en sobre 5% en estos momentos, las expectativas estén ancladas en torno al rango meta del Banco Central, inferior al 3%. Porque el consumo privado, el que se ha visto estos últimos meses, bastante golpeado, y las encuestas de expectativa de los consumidores siguen bastante débiles. Entonces, la recuperación que estamos todos esperando y ver el momento en cuando esto mejora, el consumo sería el más rápido en reaccionar a esta cosa. No tanto como las decisiones de inversión, sino el consumo es el que reacciona primero ante eventos positivos, y lo bueno que hasta el momento es que el desempleo todavía no se ve impactado. Yo creo que eso es bien importante, porque si se impacta el desempleo, el consumo se va a contraer mucho más fuerte de lo que se ha contraído hasta el minuto. Golpearía peor a la expectativa, y ya golpear la expectativa ya tendríamos todos los ingredientes en realidad para una recesión: más bajo dinamismo laboral, menor consumo, menos inversión y baja expectativa. La idea es que no se llegue a eso. Yo creo que en general se ha ido estabilizando la expectativa, o el pesimismo ha ido un poco retrocediendo, pero ahora viene de la mano las cifras económicas que debiésemos, ojalá, ver mejorar en estos próximos meses. Bueno, eso en cuanto a la economía local. Nos vamos a la economía internacional, que también hemos tenido noticias en el día de hoy. Tiene que ver, por ejemplo, las minutas de la Fed en Estados Unidos. Ya se sinceraron un poco las posturas, pero hay un mayor foco en la inflación, más que en otros ítems como que tiene que ver con el desempleo. Una inflación que en el día de hoy registró dentro de lo esperado, un 0,1%. Claro. Lo que vimos en la minuta de ayer es bastante importante. Se nota un cambio de tono. Hasta realmente la minuta anterior, lo que se preocupaba la Fed era del crecimiento mundial, cómo venía Europa y cómo podía impactar eso al crecimiento y la recuperación de Estados Unidos.
En esta minuta vimos que el tono fue bastante menor, desestimó la importancia de este bajo crecimiento europeo, dando antecedentes que podría impactar de manera transitoria y no permanente. Y lo que sí le enfatizó fue la preocupación de la inflación. En Estados Unidos las cifras que mejor hemos visto son las de consumo privado principalmente. Entonces de ahí se puede estar incubando inflación que por ahora está baja. Pero si es un 1,7%, la verdad que está dentro del rango de la Fed, que es un 2%. Pero el dato de hoy ya vimos que la inflación subyacente, sacando las partes más volátiles y combustibles, fue 0,2%. Lo importante de esto no es que estemos pasando a inflación, sino que las tasas están muy bajas en Estados Unidos, el estímulo es bastante importante, por lo que una recuperación de la inflación podría ser más o menos agresiva si no se ataja a tiempo. Esto, en la lectura de los economistas, indica que las tasas ya debiesen empezar por lo menos a subir en el segundo semestre del 2015. Bueno, lo que hace, por ejemplo, dentro de lo que uno lee, dentro de lo que dicen los funcionarios de la FED, recomiendan, como dices tú, mantenerse alerta, ya que obviamente que hay temas inherentes que podrían generar, ¿no es cierto?, riesgo de esta inflación, por ejemplo, incluso caídas en salarios y precios. Son uno de los elementos que ellos también tocaron dentro de lo que es estas minutas. Claro, los salarios aquí debiesen también recuperar. Las cifras de empleo han sido bastante robustas por lo menos hace un año atrás. Ya las peticiones iniciales de desempleo, que también las vimos hoy, fueron bajo de 300.000, lo que es muy buen dato. Si uno revisando estas cifras ve que son pre-crisis subprime, o sea, peticiones de desempleo bajo 300.000 es un dato importante. Los reclamos continuos también han sido bajos y se están haciendo en promedio 200.000 nuevos empleos. Y además, un dato que estaba leyendo era que retirarse del empleo en Estados Unidos por iniciativa propia para escoger otro mejor también han aumentado. Entonces, el empleo, que era una de las preocupaciones hace unos meses de Estados Unidos, que podría ser débil o la cifra un poquito mentirosa, se han ido fortaleciendo. Y en esa misma línea, Alexis, con respecto al empleo, ¿te acuerdas que decía que había mucha gente que ya no buscaba más trabajo? Que, o sea, que obviamente que, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Por cuenta propia? No, la cantidad de trabajadores que buscan trabajo. La fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo había disminuido esta fuerza laboral. Claro, y había aumentado por iniciativa propia. Esos datos se han ido recuperando. Ya yo creo que hace 3 meses atrás habían esos indicadores mejorado. Ya la FED en unos comunicados anteriores había dicho que el empleo ya no era tan incierto como antes, sino que los datos reflejaban. Y como te decía, otro indicador, aparte de la fuerza laboral, es que el trabajo, los desempleados ahora son por iniciativa propia, no son por despido. Y eso indica que tienen mejor expectativa o una oferta laboral mejor, lo que indica que la economía va en buena recuperación. Bueno, eso mismo dice las minutas de la FED, habla, ¿no es cierto?, de la recuperación económica que va en buen pie. Y ahí, como tú decías, obviamente que el mensaje central de este comunicado se refiere a la atención que se debe otorgar a las expectativas inflacionarias, que podrían continuar, incluso ellos hablan de podrían continuar descendiendo. Distinto las expectativas de inflación. Mira, lo que yo veo en esta conjunción de datos, antecedentes que tenemos, un empleo más robusto y un consumo privado bastante fuerte, es que estos dos ingredientes podrían incubar inflación. Dado que tenemos las tasas en mínimos históricos por 5 años, en ese sentido, esta incubación de inflación hay que controlarla más antes que después. Y ahí viene la preocupación del alza de tasas que se ha estado conversando de cuándo empieza. Bueno, eso sí, pero ya ha sido una discusión bastante larga. Una discusión es que si se parte a principios del 2015 o a mediados del 2015. Yo creo que ahí también se están tomando, como dices tú, si bien Europa no tiene tanto riesgo para la economía estadounidense, sí las cifras, ¿no es cierto?, que podemos ver de China desacelerándose y también de las economías del viejo continente con algunos problemas geopolíticos puede incidir, ¿no es cierto?, en la recuperación de la economía estadounidense. La zona más preocupante para Estados Unidos es Europa. La parte asiática, si bien ha mostrado altos y bajos, pero en torno a un crecimiento importante, entre 7 y 7,5, China principalmente.
Así que la preocupación en Europa, y por ahora en el comunicado la Fed pareciera no temer tanto a esta desaceleración o recesión que está entrando en la zona europea. Vamos a seguir hablando de la economía internacional. Nos falta ver lo que sucede, las cifras específicas de Europa y también de China. Pero antes, Alexis, vamos a hacer una pausa. Yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Ya volvemos con más Mirada Financiera. Porque vivimos en la era de las múltiples pantallas, Samsung creó el nuevo Galaxy Note 4 con multi-window para que hagas más de 2 cosas a la vez. Evoluciona a Samsung Galaxy Note 4. ¿Do you note? BCI Corporate and Investment Banking. Un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Volvemos a Mirada Financiera. Estamos con... antes tengo que comentarles otra cosa, antes de comenzar el análisis, que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Seguimos conversando con Alexis Vega, subgerente de derivados y renta fija. Alexis, estaba comentando un poco que hay ciertos datos que son preliminares. Este PMI preliminar para noviembre, elaborado por el HSBC para el sector manufacturero, fue menor a lo esperado. Sabemos, ¿no es cierto?, que son indicadores que salen antes del indicador oficial, ubicándose en 50 puntos. La anterior sumado a la inflación de octubre, que un 1,6%, continúan inyectando riesgos bajistas para el crecimiento económico del gigante asiático, para el PIB, ¿no es cierto?, de su tercer trimestre, que sería más o menos relativo a un 7,3%. Claro, eso se ha visto una disminución sistemática del crecimiento chino. Si bien todavía se mantienen los rangos que tiene la expectativa del Banco Central chino, que entre un 7 y un 7,5. Lo bueno es que han tenido medidas y han anunciado un par de medidas más, sobre todo los créditos de corto plazo, para los bancos y empresas en torno a 3 meses. Eso le ha dado un nuevo impulso. Y las otras cifras que hemos visto bastante robustas en China son las exportaciones. Siguen teniendo balanza comercial superávit y creciendo las exportaciones mes a mes, lo que por ahora no da temores de una nueva desaceleración china, más bien estables, pero con riesgos bajistas. Fíjate que aquí, en línea con lo que tú estás diciendo, hay unas declaraciones de un economista de Citigroup, Shen Mingao, que habla que la economía todavía, en la economía china, está sufriendo una presión a la baja y ellos esperan 3 recortes de tasas a partir de ahora hasta mediados del próximo año. Bueno, obviamente que son tasas de interés y sabemos que son medidas de política monetaria que pueden ayudar a activar una economía. Claro, a reactivar su objetivo de crecimiento, y además también hemos visto datos de inflación que no generan preocupación en China. Así que tienen espacio para nuevas políticas de estímulo, con recorte de tasa y con aumento de crédito y flexibilidad en el corto plazo. Bueno, hablemos de la zona euro, que la verdad que se debilita, ¿no es cierto?, y aumenta la incertidumbre por la posibilidad de una nueva contracción. Este índice PMI compuesto de la actividad de la zona euro, que incluye servicios y manufactura, registra su cifra más baja en los últimos 16 meses, lo que sigue aumentando, ¿no es cierto?, esta incertidumbre. Este índice PMI que elabora una empresa, es Markit, ¿no es cierto? Markit, sí. Y marca la pauta, ¿no es cierto?, de la marcha, por supuesto, del sector privado. Registró en noviembre su crecimiento más débil en la zona euro, con 51,4 puntos frente a los 52,1 de octubre. Tú decías, ¿te acuerdas? Lo comentábamos antes del programa, que una de los peores índices lo mostró Italia. Claro, Italia ahora también salieron ventas industriales en torno a menos 4%, y lo peor es que, a pesar de que se estiman crecimientos negativos en los índices, los datos que aparecen son aún peor a lo que se estima.
Y esa es la preocupación en torno a Italia. Italia ya está en recesión, Francia también, a pesar de que en octubre tuvo un buen desempeño, viene con indicadores de PMI, manufacturero y de servicios bajo 50, lo que están en la etapa recesiva. Y Alemania sigue disminuyendo sus estimaciones para el 2015 en crecimiento, así que no hay mucho donde estar optimista en Europa, esperando nuevamente que el Banco Central Europeo tome medidas. Lo que sabemos es que contrataron a un equipo de expertos para decir cuándo empieza la compra de bonos y nuevas medidas flexibles para aumentar el crecimiento europeo. Y en Europa sí que estamos con problemas de inflación baja, o sea, estamos 0,5% anualizado y no se ven expectativas de crecimiento, así que si entramos en recesión probablemente la inflación siga cayendo, los consumidores sigan posponiendo sus decisiones y nuevamente entramos en un círculo vicioso en términos de la recuperación europea. Fíjate que otra de las economías importantes para el mundo que en el día de hoy no registró mayores, porque hemos estado viendo noticias todos los días con respecto a Japón, ¿no es cierto?, con respecto a las medidas que va a instaurar. Dice que va a cambiar el gobierno, Shinzo Abe, que es él puede hacerlo, y es el Parlamento, y él puede hacer un cambio, ¿no es cierto?, en la conducción del gobierno, y también lo que retrasó para el próximo año este aumento, ¿no es cierto?, en los impuestos, algo que había hecho que la economía nipona se contrajera de una manera bastante importante. Todo lo que había hecho estas Abenomics, estas flechas, la verdad que han mostrado una acción como reticente. Toda esta gran cantidad de dinero en el mercado que se esperaba, ¿no es cierto?, generar una reactivación muy potente en la economía nipona, la verdad que está mostrando serias dificultades en la actualidad. Sí, lo que hemos visto es que los indicadores de confianza en Japón han ido sistemáticamente cayendo. Eso también impulsado al aumento de impuestos que vimos en el segundo trimestre, que produjo una contracción bastante importante, en torno al 6,8% anualizado, tienen en perspectiva negativa el crecimiento japonés, que ya tienen bastante años con no es un tema nuevo. Tenemos 10 años por lo menos con baja inflación, con bajo crecimiento y con una tasa de interés baja que no ha podido solucionar o fortalecer el estímulo económico. Por ahora lo que se ve es que el primer ministro está intentando impulsar disolver el Parlamento aprovechando la baja oposición que tiene. Exacto. La baja oposición que tiene, disolver el Parlamento y llevar nuevas medidas. Siempre había tenido el Parlamento a su favor, la verdad que uno veía como obviamente que Shinzo Abe sin el apoyo, ¿no es cierto?, el espaldarazo que tenía de su Parlamento no hubiera sido capaz de llevar adelante las medidas, pero yo creo que ahí está de nuevo el tema, y que hemos hablado en Europa también, Alexi, en el fondo las reformas estructurales, porque ahí pararon las Abenomics, cuando se habló, ¿no es cierto?, de reformas más profundas, de reformas a una flexibilidad en el mundo del trabajo. Todavía hay muchas restricciones, por ejemplo, para el acceso de la mujer al trabajo, es muy restrictivo. Entonces, obviamente que eso falta que se genere un ambiente con mayor flexibilidad que ayude a un círculo más virtuoso de la economía. Claro, las reformas que se estaban viendo y que mostraron necesidad por tanto tiempo de realizarlas, se fueron estancando, y el mercado laboral es uno de los temas principales en Japón para reactivar su economía. Es demasiado rígido, tiene un desempleo bajísimo, es muy difícil despedir o hacer ajustes empresariales. Entonces, todo eso requiere reforma, y requiere reformas de largo plazo. Ahora pareciera que las políticas se han estado disipando un poco, no vienen las reformas, y los estímulos económicos en realidad han sido un poco contradictorios, porque se aumentan los impuestos y disminuye el consumo. Entonces Japón, la verdad, lleva mucho tiempo estancado, pareciera que va a seguir así, y el crecimiento también con perspectivas
peores para el 2015. No sé si tú dijiste en el análisis de Estados Unidos, porque estoy viendo recién esta noticia que publica el Diario Financiero que tiene que ver con las solicitudes semanales de subsidio por desempleo. Sí. Esas son las que mencionamos. Bajan en 2.000 personas en Estados Unidos, el dato que se ubica en 291.000. Claro, bajo 300.000 son peticiones iniciales de desempleo, lo habíamos comentado, que se veían en 2008, Perfecto. antes de la crisis subprime. O sea, la gente, y también están los reclamos continuos de desempleo, que son los que Perfecto. ya están desempleados y siguen pidiendo su desempleo. Esos también son bastante bajos, entonces dan crédito a la fortaleza del mercado laboral norteamericano. Bueno, hablando de la economía local, es importante hablar que ya el presupuesto fue aprobado, el presupuesto del 2015, en la Cámara de Diputados. Hay que hay algunas declaraciones, ¿no es cierto?, del vocero de gobierno. Obviamente que había algún ítem relativo a la educación, que era lo que más estaba generando ruido. Sabemos, obviamente, que es una ley importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver, ¿no es cierto?, con medidas podría ser estímulo o medidas contracíclicas que podían ayudar a nuestra economía durante el próximo año. A nivel local me gustaría también ver este repunte que ha tenido. Si bien el dólar en el día de hoy bajó la barrera de los 600 pesos, pero igual la escalada que ha tenido en las últimas semanas es bien importante. Una escalada que habíamos nosotros comentado en el programa que iba a llegar una vez, ¿no es cierto?, porque cada vez cuando se fortaleciera más, ¿no es cierto?, el dólar a nivel internacional, pero ¿llegó antes de lo previsto? ¿Está en línea con lo que ustedes han previsto o no? Sí, el dólar está en línea con las estimaciones de un buen desempeño norteamericano y un bajo desempeño local. No tuvo mayores sorpresas en la tasa política monetaria acá la semana pasada, todos esperábamos que se mantuviera y una nueva baja le daría mayor impulso al dólar. Está, yo creo que en 600 un nivel bastante de equilibrio. Lo que hemos visto es que cada vez que supera los 600, por ejemplo ayer, tiene una corrección a la baja. O sea, ha tocado el nivel de 600, 601, 5 veces por lo menos en este año. Entonces, vienen las correcciones. Pero ¿qué le llaman ustedes las correcciones? ¿Qué significan esas correcciones? Significa que hay ciertos niveles psicológicos en el mercado y 600 es uno de ellos. Para que supere la barrera de los 600 tiene que haber un impulso bastante importante en todos los agentes del mercado, nuevas ¿Pero qué llamas compras. tú valores psicológicos? O sea, Que yo tomo el mercado tiene, por un lado, las operaciones reales, que son empresas que necesitan comprar y vender dólares, y por el otro lado los especuladores, que son los que tratan de sacarle oportunidad al mercado. Y en ese caso, o sea, cuando tú ves que Estados Unidos viene con un buen desempeño económico y Chile con un mal desempeño económico, lo que esperas es que suba el dólar. Tomas posiciones y cuando tú dices, bueno, ¿en qué nivel yo me vendo estas posiciones? Ese nivel, uno se refiere al nivel psicológico para vender. Dice, si uno espera que el dólar pase 600 es porque viene una demanda de dólares bastante fuerte que por ahora no se ve. Entonces las posiciones largas que llaman los especuladores, al comprar dólares las venden en torno a 600. Y eso les genera una barrera psicológica y se mantiene por ahí en el equilibrio. ¿Pero debería subir, por ejemplo, en la divisa cuando comiencen a subir las tasas en Estados Unidos? Sí, claro, cuando se empieza a retirar el estímulo monetario. Al subir las tasas lo que tú haces es que haya menos dólar en el mercado, porque se ahorra un poco más con aumento de tasa, y además estas subidas de tasas vienen acompañadas del retiro de estímulo monetario, o sea, menos dólar en el mundo. Al tener menos dólares la paridad sube automáticamente, el precio relativo contra otras monedas. ¿Qué ha pasado con el euro? Porque la verdad que ha tenido una devaluación bien importante. El euro debiese ser una de las monedas que más se devalúen con respecto al dólar, porque tiene los dos efectos. Algo parecido al chileno, pero además con un estímulo monetario europeo. El Banco Central Europeo estimula la economía metiendo más dólares al mercado, y en Estados Unidos están retirando los estímulos. Entonces eso hace que el euro valga menos con respecto al dólar, por los dos sentidos. Es algo parecido a lo nacional, un bajo desempeño, pero además Europa le pone estímulo monetario. ¿Y por qué se llama guerra de moneda? Guerra de moneda es porque todos los países quieren devaluar su moneda para tener ventaja relativa contra las exportaciones. Entonces aumentas tus exportaciones y por vía de exportaciones levantas el crecimiento económico nacional. Es lo que hace China, lo que ha hecho Japón, Estados Unidos y ahora Europa.
¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Aunque tenemos una posición muy pequeña con respecto Claro, nuestra moneda, nuestro estímulo monetario es insignificante con respecto al de Estados Unidos, la verdad. Bueno, Alexis, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Hasta luego, muchas gracias por la invitación. Y así finalizamos Mirada Financiera. Quédense en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2. Que esté muy bien. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.